amado hermano, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy. Hoy, miércoles 7 de mayo, que la paz de Dios esté contigo. Ahí donde estás, te invito a que podamos hablar con Dios. Vamos a orarle a Él. Vamos a decirle: Señor Jesucristo, gracias le damos por este día. Gracias por habernos traído a esta transmisión para aprender más de usted, de su palabra. Le suplicamos que esté llevando cautivo nuestros pensamientos hacia la obediencia de su Hijo Jesucristo. Señor, por favor, restringimos a todo demonio en el nombre de Jesús que quiere interferir con la administración de tu palabra. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera a las profundidades del abismo en el nombre y en el poder de Jesucristo. Te pedimos por favor que nos hables con tu palabra. Háblanos, oriéntanos, Señor, consuélanos, exhórtanos, Señor. Ministranos, Señor, con tu palabra. Toda la gloria sea usted, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amado hermano. El día de hoy vamos a tratar el tema, el resultado de la paz de Dios. Pero a manera de introducción te pido por favor que abras tus Biblias. Ahí lo pueden ver en sus pantallas también, en Juan 14, versículo 27. Y nos dice la palabra del Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos prometió que la paz viene de Él. ¿Cómo sabía que sus discípulos aún tenían temor y miedo? Les repitió su mandamiento de no permitir que se turbe su corazón ni tengan miedo. Las Escrituras Sagradas nos enseñan que los creyentes en Cristo somos responsables de apropiarnos de todas las promesas de Dios. Pero ¿por qué debemos apropiarnos de sus promesas y de creer de todo corazón? Porque el Espíritu Santo mora en la vida de los creyentes y nos da poder. Pero nosotros, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, debemos primeramente ser llenos del Espíritu Santo. Y este es un mandamiento que debemos obedecer. Por favor, vamos a nuestras Biblias en Efesios 5:18 y nos dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pablo contrasta la embriaguez con vino, lo que produce una alegría temporal, con estar llenos del Espíritu Santo, lo que produce un gozo, pero un gozo duradero. Sed llenos del Espíritu Santo, como nos dice en la palabra del Señor. Pablo ha enseñado en esta epístola que todos los creyentes son sellados con el Espíritu Santo al creer, pero no todos son llenados, puesto que esto depende de nuestra entrega a la total voluntad de Dios. También como creyentes discípulos de Cristo debemos caminar en el Espíritu. En Gálatas 5, versos 16 al 17 y luego el versículo 25 nos dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando una persona acepta en su corazón al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal de su vida, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestro corazón. Desde ese momento nuestra vida comienza a estar dirigida por la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Podemos ver por favor en sus Biblias, en 2 Corintios capítulo 1, verso 22, y nos dice la palabra del Señor: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y está sellada para el día de la redención con el Espíritu Santo. En Efesios 4:30 nos dice la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando el Espíritu Santo mora en una persona, resulta un cambio de actitud. El corazón de dicha persona ya no es esclavo del pecado, ahora puede caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, andar en el Espíritu, vivir esa vida resucitada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Podemos ver entonces que al creer en el Señor Jesucristo se nos da la vida eterna. Por lo tanto, debemos considerarnos que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso en nuestro caminar diario debemos obedecer lo que nos mandan las Sagradas Escrituras, tal como andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo es nuestro Maestro espiritual y sobrenatural. Como creyentes y discípulos de nuestro Señor Jesucristo, la unción del Espíritu Santo permanece en la vida del creyente. Podemos ver, por favor, en sus Biblias, en 1 Juan 2:20 y luego el versículo 27. Y nos dice la palabra del Señor: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Tengamos presente que somos responsables de nuestras actitudes y de todas nuestras obras, ya sean en palabras, pensamientos y hechos. Tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras en espíritu y en verdad, con mucha dedicación y diligencia. Podemos ver, por favor, en sus Biblias en 2 Timoteo 2:15, y nos dice la palabra del Señor: procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo escribió un hermoso texto que nos enseña que lo apliquemos en nuestro vivir diario, y dice así, por favor, vamos a Gálatas 2:20, nos dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, lo dice la palabra del Señor. La crucifixión con Cristo significa la muerte o separación respecto del poder dominante de nuestra vida anterior, pecaminosa, y la libertad para experimentar por fe el poder de la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo. El discípulo de Cristo no vive por vivir como si fuera un robot, pues nosotros sabemos en quién hemos creído y corremos hacia la meta con fe y con santidad. Vamos por favor a 1 Corintios 9, versos 26 al 27. Nos dice la palabra del Señor: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En nuestro caminar diario en Cristo nos apropiamos de todas las promesas de Dios, que es en la paz de Dios y con Dios. Esta es la verdadera paz en su plenitud en Cristo Jesús. De alguna manera pensamos que la paz debe llegarnos sin ningún esfuerzo, pero el rey David nos explicó que debemos buscar y seguir la paz. Eso lo podemos ver, por favor, en Salmos 34, verso 14. Y nos dice así la palabra del Señor: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Podemos ver también que el apóstol Pedro también lo dijo en 1 Pedro capítulo 3, versículo 11. Y nos dice la palabra del Señor: apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Debe abandonar las malas acciones y abstenerse de ellas, hacer todo el bien que pueda y buscar la paz con todos los hombres. En Salmo 119, versículo 165, nos dice la palabra del Señor: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Si amamos a Dios y obedecemos sus leyes, tendremos mucha paz. Confiemos en Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el único que está por encima de todas las presiones diarias, que nos da la vida y nos da la completa paz y seguridad. En 2 de Pedro 3:14 nos dice la palabra del Señor:
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nuestra vida debe expresar nuestra gran expectativa en su venida, viviendo paz los unos con los otros. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez, amado hermano, qué le gustaría estar haciendo cuando Cristo venga? A ver, de esa manera en la cual a usted le gustaría que Dios lo encuentre cuando Él venga, de esa manera es como usted debe vivir cada día de su vida, agradando a Dios. En Hebreos capítulo 12, verso 11 nos dice la palabra del Señor: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y en Romanos 15, verso 13 nos dice la palabra del Señor: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Todo gozo y paz, toda clase de verdadero gozo y paz para quitar las dudas y los temores por la obra poderosa del Espíritu Santo. Cuando uno no vive la paz de Dios y con Dios, entonces uno busca la paz, pero a través de logros humanos, y cree que las cosas como el dinero y todo lo material va a asegurar su paz y su vida, pero están completamente equivocados. Todo esto jamás los va a llevar hacia una paz verdadera, porque la paz de Dios y con Dios, que es la plenitud de la verdadera paz que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios será nuestro proveedor y nuestro futuro con Cristo. Descansaremos en su paz. En Filipenses 4, versos 6 al 9 nos dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración y la paz están íntimamente vinculadas. El que confía en los cuidados de Cristo, en lugar de atormentarse con sus problemas, experimentará que la paz de Dios le libra del agobio, de la ansiedad. La paz de Dios es diferente a la paz del mundo. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, en la ausencia de conflictos o en buenos sentimientos. Ella es producto de saber que Dios controla, que Dios está en control de todo. Nuestra ciudadanía en el reino de Cristo está completamente asegurada. Nuestro destino está determinado y podemos tener victoria total sobre el pecado. Permita que la paz de Dios guarde su corazón y lo guarde de toda ansiedad. Nuestro pasado y todo pecado que hemos cometido, Dios ya nos ha perdonado en Cristo. En el presente, Jesucristo es nuestro proveedor, y también para el futuro ya tenemos la seguridad y la garantía de Dios en su palabra, pues estamos en el reposo de Dios, estamos en el tiempo de la gracia de Dios, ese regalo maravilloso de Dios. En Colosenses 3:15 nos dice la palabra de Dios: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pablo nos dice que debemos dejar que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. Nuestros corazones son el centro de conflicto, porque allí nuestros sentimientos y deseos se oponen. Nuestros temores y esperanzas, nuestro recelo y confianza, nuestro celo y amor, todo se opone. Si la paz de Cristo es el árbitro en nuestro corazón, entonces cuando los sentimientos estén en conflicto y nos sintamos impulsados en dos sentidos opuestos, la decisión de Cristo nos mantendrá en el camino del amor. El camino recto en nuestro andar diario es nombrar a nuestro Señor Jesucristo árbitro entre las emociones conflictivas de nuestro corazón. En Colosenses 1, versículo 13 al 14 nos dice la palabra del Señor: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo dice que los creyentes verdaderos son trasladados de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la culpa al perdón
y del poder de Satanás al poder de Dios. Como creyentes y discípulos de Cristo, vivimos en pureza y amor para con nuestro prójimo. Ahora tenemos una conciencia limpia y pura para con Dios y para con nuestro prójimo. Vamos por favor a sus Biblias en Romanos 14, 22 al 23. Y nos dice la palabra del Señor: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Como es lógico, procuramos huir de las cosas que las escrituras sagradas nos prohíben, pero algunas veces la Biblia no dice nada. ¿Será necesario seguir nuestra conciencia? Todo lo que no proviene de fe es pecado, lo dice la palabra del Señor. Significa que ir en contra de una convicción dejará a una persona con conciencia de culpa. Cuando Dios nos muestra que algo es malo para nosotros, debemos, la verdad, hermanos, evitarlo. En 1 Corintios 8, versículo 12 nos dice la palabra del Señor: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ser de tropiezo significa mucho más que molestar a otro u ofenderlo por ignorancia. Constituye una ofensa deliberada que hiere y debilita la conciencia de otro y arruina su relación con Cristo. Los nuevos creyentes con frecuencia son muy sensibles a lo que es o no es correcto, a lo que debieran o no debieran hacer. Algunas acciones pudieran perfectamente ser correctas para nosotros como cristianos ya maduros, que ya tenemos muchos años en la fe, pero podrían herir al hermano o a la hermana que todavía es nuevo en la fe, que recién está empezando y que apenas está aprendiendo acerca de lo que es la vida cristiana. En Hechos 23:1 nos dice la palabra del Señor: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hechos 24:16 nos dice la palabra del Señor: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y en 2 Corintios 1:12 nos dice la palabra del Señor: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Pablo sabía la importancia de la santidad y la sinceridad en palabra y acción. La conciencia certifica acerca del curso constante de la vida. Podemos ver por favor en sus Biblias en 1 Timoteo 3:9, y nos dice la palabra del Señor que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En 2 Timoteo 1, versículo 3 nos dice la palabra del Señor: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. En Hebreos 13, versículo 18 nos dice la palabra del Señor: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. La buena conciencia respeta todos los mandamientos de Dios y todo nuestro deber. Los que tienen esta buena conciencia necesitan, sin embargo, las oraciones de los demás. 1 Pedro 3:16 nos dice la palabra del Señor: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Tal vez nosotros no podamos evitar, amados hermanos, que nos calumnien, pero al menos podemos evitar el dar motivos. Al hacer lo bueno, las acusaciones serán vacías y solo avergonzarán a aquellas personas que las pronuncian. Pero a los que no están en Cristo, el enemigo continuamente los va a estar atacando en su conciencia. Veamos por favor en sus Biblias en 1 Samuel 24, versos 5 al 7, que nos dice la palabra del Señor: después de esto se turbó el corazón de David,
porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Cuando un creyente vive una vida inmoral, carnal, ya no vive la paz de nuestro Señor Jesucristo. El rey David, después de su pecado con Betsabé, escribió su arrepentimiento, y está escrito en Salmos capítulo 32, versículos 3 al 5, y nos dice la palabra del Señor: Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. En 2 Corintios 7:10 nos dice la palabra del Señor: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Se refiere a la tristeza por nuestros pecados que producen un cambio en nuestra conducta. Mucha gente se entristece solo por los efectos de sus pecados o por haber sido descubiertos, pero eso vendría a ser la tristeza del mundo. Compara el remordimiento de Pedro y su arrepentimiento con la amargura y suicidio de Judas. Ambos negaron a Cristo. Uno se arrepintió y fue restaurado a la fe y al servicio, mas el otro se quitó la vida. La tristeza, según la voluntad de Dios, es que para la gloria de Dios y la obra del Espíritu de Dios vuelve al corazón humilde, contrito, sumiso, dispuesto a afligir todo pecado y a caminar en la vida nueva. En 1 Juan 1:9 nos dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión tiene el propósito de librarnos para que disfrutemos de la comunión con Cristo. Esto debiera darnos tranquilidad de conciencia y calmar nuestras inquietudes. Si Dios nos ha perdonado nuestros pecados por la muerte de Cristo, ¿por qué entonces debemos confesar nuestros pecados? Al admitir nuestro pecado y recibir la limpieza de Cristo, 1. Acordamos con Dios que nuestro pecado es pecado, en verdad, y que deseamos abandonarlo de todo corazón. En segundo punto, nos aseguramos de no ocultarle nuestros pecados a Dios y en consecuencia no ocultarlos de nosotros mismos. Y tercer punto, reconocemos nuestra tendencia a pecar y nuestra dependencia de su poder, del poder de Dios para vencer el pecado. Solo una verdadera confesión de arrepentimiento y renuncia al pecado nos llevará a la cruz de Cristo, y su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpiará de todo pecado y de toda maldad. Solo entonces viviremos una vida sin conciencia de culpa. La vida resucitada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dará pureza, nos dará paz. La esencia de la vida cristiana, en primer lugar, es darnos cuenta de nuestro pecado y seguidamente acudir a Dios para recibir ese perdón, para que pueda borrar el pasado y darnos esa limpieza para hacer de nosotros un nuevo futuro. Damos las gracias a nuestro Dios porque por su sangre derramada en la cruz del Calvario, Él nos perdona de todo pecado, nos limpia de toda maldad y nos da la oportunidad de comenzar una nueva vida y abundante que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, amado hermano, poderosamente. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias le damos por el regalo tan maravilloso de su Hijo Jesucristo, el cual dio su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros.
Gracias, Señor, por el perdón de pecados. Gracias porque nos has dado una vida eterna, una vida abundante que es en ti, oh Dios. Te damos la gloria a ti. Gracias, Señor, por habernos ministrado con tu palabra. Que lo que hemos aprendido sea carne en nosotros, que eche raíces y que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria. Ayúdanos a madurar y a crecer hasta llegar a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Toda la gloria sea a usted, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amado hermano. No te olvides que el día viernes tenemos una reunión exclusiva para las damas del ministerio. Las esperamos. Traigan invitadas, por favor. Va a estar a cargo de la pastora María Luz Illane. Y bueno, los esperamos ya el día domingo para nuestra próxima transmisión. Que Dios los bendiga grandemente, amados hermanos.